Hola, bienvenidos a Oman, Historias del Arte y el Judaísmo en Radio Sefarad. Hoy nos vamos a ir a conocer las implicaciones del mundo del arte con el mundo de la belleza que creó Helena Rubinstein, también conocida como Madame. Una diminuta mujer que se hizo a sí misma y que se entregó a la belleza a través de la industria de la cosmética y el coleccionismo de arte, pero también ejerciendo como mecenas e incluso como modelo, porque fue retratada en 30 ocasiones por los mejores pinceles del siglo XX, entre ellos Dalí y Picasso. Además de estas facetas de coleccionista, mecenazgo y patrocinio, ella misma se hizo merecedora del título, entre comillas, de especialista en arte de África y además una gran dinamizadora del mundo artístico en general. Helena Rubinstein. Chaya Rubinstein, que era como realmente se llamaba, era la primogénita de un matrimonio judío en Cracovia y nació en el año de 1870. Poco después nacerían también dos parientes suyos íntimamente relacionados con la gran cultura del siglo XX. Por un lado, Ruth Rappaport, que sería la bibliotecaria de la Biblioteca del Congreso durante más de 30 años, y también su primo, el gran filósofo israelí de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Martin Buber. Con 24 años, Chaya decidió abandonar Polonia en 1894 y se fue a Australia, aunque no tenía ni dinero ni inglés, pero donde tenía un tío que era zapatero. Y allí descubrió el olor inmenso de esos grandes rebaños de ovejas australianas que iban dejando ese aroma acre a la anolina. Y ella empezó a experimentar con algunas esencias como lavanda, pino, incluso nenúfares, para desterrar y enmascarar ese olor a mundo oveja. Después se tuvo que independizar, no acabó discutiendo con la familia, con su tío, y empezó a trabajar en un salón de té en Melbourne, donde un admirador suyo pudo recaudar los fondos necesarios para que ella pudiera abrir un salón de belleza en una de las mejores calles y de las más modernas entonces en Melbourne, en Collins Street. Y allí empezó a vender su crema Valas. Y después, con el éxito que había tenido, consiguió abrir un salón también en Sydney y dejó el de Melbourne a su hermana. Pero fueron abriendo salón tras salón y cuando ya tenía 5 salones en Sydney, decidió que iba a abrir uno en Londres, donde ella misma se instaló, y allí conoce a quien será el primer marido y padre de sus 2 únicos hijos. Ella y entonces pasan a vivir en París en el año de 1912, donde ella abrirá también un salón, mientras que el marido se dedicaba al mundo de la cultura. Estaba editando El amante de Lady Chatterley y además traducía las memorias de la gran modelo de la vanguardia artística, Kiki de Montparnasse, de la que hemos hablado aquí en alguna ocasión.
París, en el París de 1912, el París que está a punto de cruzar el Sena para bajar de la colina de Montmartre a el barrio de Montparnasse, París artístico me refiero, es un sitio donde ella conoce el arte, aunque de manera paulatina ella consiguió conocer muy bien tanto al arte como a los artistas, y llevando también para ello una gran vida social con numerosas anécdotas, entre las que se cuentan figuras de la talla de Marcel Proust, Sergei Diaghilev, Claude Debussy, Éric Satie, Picasso, Renoir, que era uno de sus pintores favoritos, Pierre Bonnard y muchos otros que orbitaban en sus recepciones sociales. Y después toda esta aparente belleza quedará rota por el estallido de la Primera Guerra Mundial, donde ella y su marido abandonarán París para instalarse en Nueva York, donde rápidamente van a abrir un salón y donde también se abre un gran enfrentamiento de competitividad con su gran rival cosmética, Elizabeth Arden. En el año de 1928, Rubinstein, que ya entonces se llama Elena Rubinstein, y para sus conocidos Madame, hace unas transacciones financieras totalmente exitosas que la convierten en multimillonaria. Y como tal, el lujo abunda a su alrededor, y el diseño de sus tiendas y de sus casas está hecho por arquitectos y diseñadores que en su momento eran totalmente nuevos y vanguardistas, como pueden ser, por ejemplo, Louis Sue, para el edificio de apartamentos que compró en París, en el Quai de Béthune, o Emilio Terry para el salón que ella tenía en París, en el exclusivísimo Faubourg de Saint-Honoré, o Donaldeschi para su apartamento de Manhattan. Y más tarde con David Hicks, que fue quien decoró su apartamento en Londres. Su dormitorio en New York estaba amueblado con un conjunto de muebles Lucite que incluía una cama en forma de trineo iluminada con tubos fluorescentes ocultos, y su asistente personal, Patrick O'Higgins, en una ocasión describió el efecto como algo entre aireado y espeluznante. No nos podemos hacer una gran idea de lo que esto quiere decir, pero esto era lo que producía. Bueno, la fortuna, como decimos, era considerable. Y en su apartamento en la Quinta Avenida tenía un restaurante propio, un spa con gimnasios y con alfombras diseñadas por el pintor Joan Miró, y también por cuadros del artista surrealista Salvador Dalí, con quien ella mantuvo siempre una gran amistad y a quien encargó diseñar incluso unos polvos y un retrato de ella misma. El retrato no fue uno, sino que fueron dos, y además también retrató a su segundo marido, porque ella en Estados Unidos se divorció y pasó a
a casarse con un presunto aristócrata que decía ser príncipe de Georgia y que realmente era nieto de una aristócrata que no le había dejado en herencia el título. Pero bueno, quedaba como operación de marketing el que Helena Rubinstein pasara a ser princesa georgiana, quedaba muy bien. No solamente tuvo esta relación con encargar cuadros de grandes pintores, sino que ella misma se convirtió en una gran coleccionista de arte y también en mecenas. De hecho, ella fundó el pabellón de arte contemporáneo Helena Rubinstein de Tel Aviv, que hoy en día todavía está abierto y que tiene muchas exposiciones itinerantes en diversos campos del arte contemporáneo, tanto israelí como internacional. En el piso de arriba hay dos exhibiciones permanentes sobre artes decorativas y artes decorativas en las que se puede ver desde porcelana a cristalería de Émile Gallé. El pabellón de Helena Rubinstein en Tel Aviv forma parte de lo que se llama la Plaza de la Cultura de Tel Aviv, en la cual está también el Teatro Abima y el Auditorio Bronfman. Y es un pabellón que ella misma inauguró en el año de 1959 con medios monetarios donados por la propia Fundación Helena Rubinstein. Y hasta el año de 1971 fue la sede del Museo de Tel Aviv, hasta que en el 71 fuera reubicada en lo que hoy es el edificio principal de Shaul Amelech, en el Boulevard de Shaul Amelech. El pintor favorito de Helena Rubinstein era Matisse y no se circunscribía solamente a la obra de Matisse, sino que uno de sus cuadros más admirados eran Las bañistas de Renoir y el retrato de una mujer de Kins van Dongen. Estas tres personas fueron sus grandes pintores, pero esta epítome de la elegancia, la belleza, el glamour, como lo queramos llamar, posó para muchos artistas. Ya hemos estado diciendo antes, por ejemplo, Salvador Dalí y algún que otro más, algunos otros más importantes. Y de hecho la casa Sotheby's subastó 20 retratos de Helena Rubinstein, 5 de ellos en un lote y después, unos meses después, el resto, y en ellos se subastó uno de los cuadros más famosos de los que se relacionan con Helena Rubinstein, un cuadro que pintó Dalí en el año de 1943 y que se titula precisamente La princesa Achille Gabrielle Helena Rubinstein, en la que ella aparece encadenada a una roca por sus propias joyas. No sabemos en cuánto se llegó a subastar, pero se estima que por más de $1,5 millones. Otro gran pintor que está vinculado a ella es Picasso, pero Picasso es una historia totalmente distinta a la que tuvo con Dalí. Helena conoció a Picasso hacia los años 30 y era
conocido de ella porque compró varias de las pinturas de este artista genial, internacional y total. Pero, sin embargo, ella solicitó un retrato y tuvo que esperar 20 años. Y de hecho, hasta la muerte del artista, ella ni siquiera consiguió ver los bocetos que Picasso realizó de ella. Ella le había pasado 10 años para haber empezado a posar y después otros 10 años para convencerlo, y nunca vio ni existirá, porque no lo acabó, una versión final. Sí se llegaron a conocer los bocetos que están en París y se pueden llegar a ver, unos bocetos muy interesantes donde nos encontramos con unos rostros que no sabemos no estamos seguros de si habrían sido del gusto de la propia Helena Rubinstein. Ellos, Picasso y Rubinstein, se habían conocido a través de Marie Guttoli, una amiga común, y ella era cliente de Helena Rubinstein. La invitó a pasar unas vacaciones en la localidad francesa de Antibes, y en donde en varias ocasiones coincidieron la reina de la industria de la belleza y el rey del cubismo. Entonces empezó una relación que oscila entre la decepción, el desaire y a la vez la admiración. Picasso no accedía así por así a pintarla. Tuvieron una relación que estaba pues oscilando entre la admiración y la exasperación, porque bueno, sabía que existían esos 20 bocetos preliminares completados que Picasso se negó continuamente a mostrárselo, a pesar de que ella estaba totalmente empeñada en verlos. Le enviaba viejas fotografías de sí misma, regalos y muchas cartas rogándole que por favor se los mostrara, pero él, como decimos, siempre se negó a mostrarlo. Y así llegó, tras 8 años de rogativas, Picasso murió y no había terminado el retrato soñado por Helena Rubinstein, que también moriría sin conocer ella misma los bocetos. Y otro tema que es digno de resaltar es la exposición que se realizó en el año 2014 en el Museo Judío de Nueva York. Cuando ella murió, que murió en 1965 por causas naturales, la decoración fue subastada, pero bueno, pues como es un ídolo, un icono de la belleza del siglo XX, se consiguió reunir alrededor de 200 artículos entre muebles, ropas, joyas, pinturas y 7 de sus habitaciones en miniatura, que era una obsesión que ella tenía desde la infancia, cuando visitaba a sus abuelos en sus suburbios de Cracovia y el jardinero tallaba muebles para sus pequeñas muñecas, casas de muñecas, vamos. Y en el momento de escribir sus memorias, que se publicaron en 1964, ella había adquirido unas 20.000 piezas de arte que incluían todo tipo de artefactos artesanales, como ollas de hierro, muebles de caoba, pisos de parquet, lámparas de cristal, y todo hecho con materiales auténticos y a escala perfecta a través de 17 modelos en 3 dimensiones empotrados en la pared de una habitación especial que ella tenía en su apartamento de Manhattan.
Podemos así conocer una cocina austriaca del siglo XVIII, una tienda de curiosidades de Londres, un comedor español del siglo XIX y una réplica del estudio del pintor italiano Amadeo Modigliani en Montmartre, tal como lo conocía después de la Primera Guerra Mundial. Ella tuvo que haber conocido muy a fondo los pintores judíos de Francia en París en los tiempos anteriores a la Primera Guerra Mundial y por supuesto a Marc Chagall. Y esto ha sido todo por hoy en Oman, Historias del Arte y el Judaísmo. Nos encontramos aquí en un programa siguiente con una historia distinta.